Salmo 91, verso 1 y 2. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Dile gracias a Dios por esta palabra. El Dios de las promesas. Amén. Este salmo es un salmo muy leído a nivel global. Pero yo creo que en la República Dominicana es el salmo más leído junto al Salmo 23. De hecho, usted visita una casa y va a encontrar este salmo, la Biblia abierta, el Salmo 91. Y la gente, aunque no visite una congregación, se sabe de memoria el verso 1 y el verso 2. Que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. De hecho, hay hasta evangélicos que salen a la calle antes de irse al trabajo, saliendo de su casa, dicen: el que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y no se sabe en otro texto más el Salmo 91. ¿Cuántos están aquí hoy? Pero este salmo, haciendo un análisis exegético responsable, habla de las condiciones para yo ser beneficiado con las promesas que están implícitas en el verso 1 y en el verso 2. El problema es que lo leemos de manera rápida y no nos detenemos a analizarlo. Primera condición establecida en el Salmo 91, que hay que habitar a la sombra, al abrigo del Todopoderoso para yo entonces disfrutar todas las promesas que dice el mismo Salmo. Yo tengo que estar bajo su cobertura. Ahí habla de características, de un perfil, de requisitos, para yo poder saborear la promesa que dice: Jehová es esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien yo voy a confiar. Si nosotros analizamos el texto bíblico, en la Biblia podemos encontrar entre 3.500 y 8.000 promesas. Hay promesas para un rato. Y esas 8.000 promesas se dividen en promesas incondicionadas, es decir, que Dios no te pone ninguna condición. En promesas condicionadas, donde Dios te pone una condición para que tú la recibas. Y en promesas directas, que por default, por amar a Dios, por ser un ser humano, ya te toca una de esas promesas. Y sin embargo, cada una de estas promesas hechas por Dios a la humanidad, a sus hijos, según estudios muy serios, todas responden a que nosotros amamos y le servimos a un Dios fiel que no nos miente cuando nos promete. En la Biblia, la palabra promesa es una palabra que en el griego se pronuncia como espangelia. Espangelia, así mismo como suena. Y esa palabra espangelia significa un compromiso voluntario de Dios que nunca se va a alterar. Voy a volver a repetirlo. Una promesa es un compromiso voluntario de Dios que nunca se va a alterar. Y esto habla de una condición que forma parte de los atributos activos y morales de Dios, que es la inmutabilidad. Dios es inmutable, a Él nada lo mueve, nada mueve a Dios. Por eso el texto dice que los que confían en Jehová son como el monte, dígalo, que nada lo mueve, sino que Dios es inmutable. Y como Dios es inmutable, vamos a encontrar en Números capítulo 23, verso 19 lo siguiente. Número 1, Dios no es hombre para que mienta. Número 2, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y número 3, y me gusta mucho el cierre de este pasaje, repito, Números 23, verso 19, con una pregunta. Dice: Él dijo y no lo hará. Escuche esto: si Él lo dijo, Él lo va a hacer.
porque Él es inmutable. Y el texto termina diciendo, habló, y abre pregunta, ¿no lo ejecutará? En pocas palabras, Dios, si te dijo algo, lo va a cumplir por encima de lo que sea, porque Él es Dios inmutable. El cumplimiento de una promesa no es un estado de alegría transitoria. Hay gente que porque le está yendo bien en una cosa, dicen, Dios ha cumplido sus promesas conmigo, yo estoy contento. Pero de repente vienen los vientos fuertes, los huracanes, y todo el escenario cambia. Entonces, ¿fue una promesa o un estado transitorio de alegría? En Dios las promesas son una etapa continua de visitación divina. Yo siento que sus promesas me alcanzan. Yo camino como alguien impactado por sus promesas. Yo me muevo como alguien que vive un tiempo de visitación y cumplimiento. La mayoría de personas que caminan bajo pacto, bajo un tiempo kairos de Dios, lo hacen porque vienen de un trapiche. Los que nos visitan hoy que no son dominicanos, un trapiche es una máquina, una prensa donde se extraen los líquidos, los jugos. Es como que de repente usted está siendo molido, triturado, procesado, apretado. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? Yo doy gracias a Dios porque aquí nunca nadie ha pasado por una prueba. Pastoras del Perú, aquí nadie nunca ha sido probado. Pero hay alguna persona que ha sido procesado alguna vez aquí. El que camina en tiempos de promesas de Dios es porque vino de un proceso. Es porque sabe cómo es que se le echa el agua al coco. Perdóneme por mi dominicanismo, por favor, pero se lo voy a traducir al peruano y al anglosajón. El que ha caminado en tiempos de promesa, el que disfruta de las promesas de Dios, es porque sabe cómo es que se sufre y se llora en el altar. Diciendo, Jehová, tú prometiste algo y aunque la higuera no florezca, yo seguiré confiando en lo que tú dijiste de mí. Yo seguiré esperando en lo que tú dijiste de mí. La Biblia está llena de promesas que Dios nos ha dado a sus hijos. Y en estas promesas se revelan el carácter de Dios, su fidelidad y su amor. En 2 Corintios capítulo 1 verso 20 se dice, porque para Él y en Él todas las promesas de Dios son en Él, en sí y en Él. Amén. En Dios no hay no. Si te prometió algo, dije, te lo voy a quitar porque te portaste mal. Aunque seamos infieles, Dios permanece fiel. Y aunque nos portemos mal, Dios sigue en fiel cumplimiento a todas sus promesas. Esto significa que Jesucristo ama el mantenernos a nosotros en una fe activa. Por lo tanto, las promesas de Dios son para todos nosotros. Yo no sé lo que Dios te ha prometido a ti, pero cuando vengan los tiempos de vacas gordas, gózate, alégrate. No solamente en ese tiempo, aún también cuando no haya nada en casa. Yo enseño en esta iglesia que cuando no estén bien las finanzas, la salud o cualquier cosa, que la gente se ponga su mejor ropa. Hay veces que los hermanos me dicen, pastor, usted se hacía elegante hoy. Dice, ya sabemos, no tiene dinero en su cartera. Porque el diablo no se puede burlar del creyente. El cristiano no puede andar de queja de que no tengo nada. Cuando menos tenga, gloria a Dios. Cuando sí tenga, gloria a Dios también. Y cuando tenga abundancia, aleluya, gloria a Dios por todo. Cuando veo una de las hijas mías aquí en la iglesia bien peinadita, bien elegante, digo, ya yo sé, esa está frenando en el aro. Frenando en el aro es que no tiene muchas buenas finanzas. Discúlpeme, tengo que estar traduciendo este mensaje. Esto no significa que nosotros no vamos a tener tiempo de escasez. Pero significa Filipenses 4:19 que Dios es mi proveedor, que Él es mi sustentador y que Él me va a cuidar en todo tiempo. Es una promesa de Él. Y cuando Él se manifiesta como mi Jehová Jireh, nosotros no sabemos de dónde, pero Él lo trae. Cuando Él se manifiesta como nuestro proveedor,
Tenemos tan poca fe que cuando la provisión llega, nos asombramos y que, ay Dios mío, ¿de dónde vendrá esto? Y no sabemos. Señores, cuando llegue no es cuestiones, alaba, porque Dios es poderoso y actúa por senderos misteriosos. La próxima promesa es que Dios ha dicho que nosotros venceremos en medio de las pruebas. Hay gente que están pasando por momentos difíciles. Tú no morirás en ese desierto. Lo voy a volver a decir, no morirás en ese desierto. Dios promete que nosotros venceremos en medio de la prueba. Y nos lo establece en Romanos capítulo 8, verso 37, cuando dice, en estas cosas somos más. Dígaselo al que está a su lado, tú eres una vencedora. No eres derrotada, ni derrotado, tú eres una vencedora. Ahora, esto no significa que no van a haber problemas. Esto no significa que no van a haber levantamientos. Esto no significa que no van a haber personas en contra tuya. Esto no significa que van a haber levantamientos del enemigo, de gente que tú de repente te has confiado en ellos y se van a levantar en contra tuya. Lo que significa es que Dios es Dios en todo tiempo. Y como dice la canción, en cada temporada, Él va a estar con nosotros presente. La cuarta promesa de esta mañana es que Él ha prometido su Espíritu Santo con nosotros. Dios no nos ha dejado solos como sus hijos. Y en Hechos capítulo 1, verso 8, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Escuche esto, poder sobre nosotros lo vamos a recibir cuando venga el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a dar, 1, poder, 2, consuelo, 3, guía y 4, transformación. Sin el Espíritu Santo no hubiese sido posible subir a Monte Bonito ayer. Alguien me subió en su camioneta y pegué del techo, bajé y digo, gloria al Señor. Y yo venía con el corazón en la boca y en los bolsillos también, por si acaso. Hoy amanecí mareado, vomitando, con náusea, con la presión bajita. Pero gracias a Dios estamos aquí en victoria, porque Satanás no va a detener nuestro gozo. Alaba lo que Él vive en esta hora. No importa lo que sea, el Espíritu Santo está con nosotros como peleador en favor de sus hijos. Alguien dé un aplauso fuerte al Señor. El Espíritu Santo pelea por su iglesia. El Espíritu Santo nos protege de todo mal. El Espíritu Santo está con nosotros todos los días, porque así fue designado como nuestro consolador. Caminar bajo las promesas de Dios va a requerir una fe activa. Nadie que no tenga fe podrá ver las promesas de Dios. Y caminar en fe implica obediencia. Primero, a su palabra. Segundo, paciencia. A veces queremos acelerar las cosas y que las cosas se den cuando yo quiero. Y a Dios no lo turba nadie. A Dios no lo desespera nadie. En un momento determinado, los discípulos que estaban en la barca se estaba llenando de agua. Y ellos, me imagino, con cubos sacando el agua. Y de repente estaban ahí desesperados. Y la Biblia dice que mientras ellos estaban desesperados, Jesús estaba durmiendo. Y uno de ellos se molestó. Maestro, es que tú no tienes cuidado de nosotros. Vamos a perecer. Y la Biblia dice que Jesús seguía dormido. Dios nunca va a actuar en tu desesperación. Dios nunca se va a mover cuando yo sienta que Él tiene que moverse. Para todo Dios tiene su tiempo y su hora. Para todo Dios tiene su momento. Para Dios tiene su forma. Para todo Dios tiene la manera de hacer las cosas. Por lo tanto, va a necesitar paciencia para que todos nosotros podamos esperar en el tiempo correcto de Él. Y la Biblia en el griego le llama al tiempo pleroma. Y cuando Dios está en su tiempo pleroma, que no es su kairo ni su crono, es el momento exacto donde Dios dice: hoy te voy a visitar, hoy te voy a bendecir,
Hoy te voy a exaltar. Hoy te voy a prosperar. Dios para todo, dice la Biblia, tiene su tiempo y tiene su hora. Por lo tanto, el libro de Jeremías 29 dice en el verso 11 algo que muchos de nosotros olvidamos. 8,000 promesas y una de ellas probablemente me toque en un momento a mí. 8,000 promesas y probablemente ya de esas yo he vivido en tiempos de cumplimiento de algunas de ellas. Y para gente que no tiene fe, que no entiende lo que está viviendo, probablemente que comienza a preguntarse, a cuestionarse: ¿qué hice mal? ¿Dónde fallé? Dios se olvidó de mí. El Señor no se acuerda de mí. Debo decirte que todavía Dios tiene tu nombre pendiente. Pastor, es que la lista es larga. No importa que sea larga. Dios, yo conozco un Dios que si tiene que voltear la lista para ponerte de primero, lo hace, porque Él es Dios sobre todo tiempo. Aleluya. Él es Dios en todo tiempo. Y por eso Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, así dice el Señor. Y si hoy estamos celebrando un culto misionero y tenemos gente de varias naciones aquí, Puerto Rico, Perú, Venezuela y otros, es probablemente para que nosotros recordemos que no importa dónde nos encontremos en un momento determinado, Dios tiene planes de bien para nosotros. Algo Dios tiene para cada uno de nosotros. Recuerdo hace un tiempo, estaba en un lugar donde le dije al Señor: ¿y qué yo hago aquí? Me voy de este lugar. Porque a veces nosotros creemos que estamos en los lugares porque queremos nosotros, no porque Dios nos envía. Y hay lugares donde Dios nos va a invitar. Hay momentos donde Dios es que nos invita a pasar por algún lugar, como aquel llamado Macedonio. Pasa aquí, ayúdanos. Y nos encontramos ahí en lugares donde no entendemos por qué Dios nos coloca ahí. Y yo recuerdo que estaba en una iglesia en el Bronx de Nueva York. Y estaban todo el mundo allá atrás adorando. Y me quedé allá atrás, al fondo, muy retirado. Y yo dije: tengo sueño, yo debería irme a acostar porque estoy cansado. Mañana me toca predicar en una iglesia. ¿Y qué yo hago aquí? Y estaba peleando con Dios: Señor, me voy. Y el Espíritu Santo: no te vayas. Señor, me voy. No te vayas. El servicio se estaba dando glorioso. Había una cantidad de ministros predicando la palabra tremendamente. De repente pasó un joven por el pasillo y el joven cayó al piso poseído por un demonio. Estaban ahí todos los sugieres, los ministros que estaban ahí orando por el joven, y el joven poseído por un espíritu fuerte golpeó a unos cuantos, entró a golpes a otros. Y en ese momento le vuelve a decir al Señor: Señor, yo me tengo que ir. Y el Señor me vuelve a repetir a través de su espíritu: no te vayas. El joven lo amarraron con sogas, lo llevaron a un cuartito, y en el cuarto se desamarró, rompió todo lo que había en ese cuarto y salió corriendo a las calles del Bronx. Y yo estoy observando el espectáculo, estoy asombrado por lo que pasó. De repente llaman a un paramédico porque dos de los que lo estaban aprisionando estaban partidos en la frente y uno tenía 2 dientes menos. ¿Y qué te pasó? Ese demonio es muy fuerte, ese demonio, el muchacho está fuerte. Y bajo la cabeza y le digo: Señor, me voy. Y el Señor me dijo: para esta hora te tenía aquí. Ve y sal detrás del muchacho que cayó corriendo. Digo: Señor, pero si él le partió la frente a uno, si le partió 2 dientes a otro, si hay uno con una muñeca zafada, ¿qué no me hará a mí? Y estoy peleando con Dios en aquel momento. Y el Señor me dijo: busca 2 amigos de los tuyos, Sandy y Jorge, recuerdo, evangelista Sandy y Jorge, y me dijeron que prendan el carro y que le caigan atrás a ese joven. Me paro
Y voy con Sandy y le digo, Sandy, me dice un momentito, pastor, ¿qué fue? Ya el Señor me dijo que nosotros tres le caigamos atrás al endemoniado. Nos sentamos en el carro y vamos buscando esquina por esquina en todos los lugares, y allá está el muchacho en el fondo de un callejón partiendo una botella, porque el Espíritu le decía en ese momento que se corte las venas. Escuche esto bien, por favor, porque hay procesos donde Dios te va a meter que tú no lo vas a entender, pero al final, cuando Dios te muestre lo que tú tenías que hacer, vas a comprender que era el lugar donde Dios te quería. Ay, 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 ay. No salgas corriendo de donde Dios te ha metido. Y cuando salimos le digo, Sandy, como tú eres más alto que yo, casi 7 pies, ponme al lado tuyo, y Jorge ven al lado mío. Y de repente cuando voy llegando donde el muchacho, le digo, ¿qué te pasa? Tiene un casco de botella y que me voy a matar, me voy a matar. Digo, no estoy hablando contigo, demonio. Hablo al espíritu de ese muchacho. Porque hay momentos donde Dios te va a poner a usar la autoridad que Él te ha delegado. Y cuando Él abrió sus ojos me dijo, ¿qué quiere conmigo? Digo, no hablo contigo, demonio, hablo con Él. Y el muchacho me dijo, a mí me dedicaron a los espíritus de hechicería. Digo, ¿quieres ser libre en esta noche? Él me dijo, tengo 20 años visitando iglesias e iglesias y nunca he podido ser libre. Digo, en esta noche vas a ser libre. Me acerqué, logramos quitarle el casco de botella, y cuando le puse la mano en la cabeza salió corriendo y se nos escapó. Digo, parece que la chiripita de esta noche va a ser larga. No lo vimos por ningún lado. El hermano Sandy es capellán de la policía en Nueva York. Se acercó a una patrulla y le pidió a la patrulla que por la radio ubicaran a una persona que salió corriendo con los atuendos que el joven tenía. Nos quedamos ahí y a los 22 minutos una patrulla reportó que estaba a varios bloques de donde nosotros estábamos, en un puente seco, parado porque se iba a lanzar ese momento de ese puente. Y cuando llegamos allí, la policía acordonó el área, estaban ahí, y en un momento Sandy le preguntó al policía, ¿podemos acercarnos y orar por él? El policía le dijo, él está violento, nosotros lo vamos a disparar con la pistola eléctrica. Él le dijo, no, todavía no. Y comenzamos a caminar sobre el joven. Sandy lo abrazó, lo puso en el piso, lo sometió en aquel momento. Y en ese momento el Espíritu Santo acordó en mi vida una promesa que me había hecho. Yo vengo de una familia de brujos. Mi abuela era bruja, su mamá era bruja, mis tías todas eran brujas, hasta mi mamá era bruja. Si Dios no hubiera metido su mano, hasta yo hubiese sido brujo también. Y en vez del pastor me iba a decir, el brujo William Peña. Pero ¿cuántos de ustedes sabían que cuando hay promesa de Dios, Dios nunca llega tarde? Ay, 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 ay. Dios nunca llega tarde. Vamos a darle un aplauso a Él. Y yo recuerdo que cuando mi tía Natividad hacía brujería, yo me iba al altar de ella. Ella le ponía refresco rojo, refresco Sevenol, refresco de naranja. Y yo iba con un vasito con hielo, se lo he dicho otras veces, echaba el refresco en el vasito con hielo, me lo bebía, y ella entraba 15 minutos después, los santos se lo están bebiendo, los santos, y era yo que me lo estaba bebiendo. Y cuando me convertí, el Señor me señaló, Luis, y me dijo, te llamo para guerra espiritual, para liberación y rompimiento de yugo de mucha gente atada. 15 años después me encuentro en Nueva York y el Espíritu Santo trae a mi mente esa promesa y digo, wow, Dios me señaló para algo. Me acerqué al joven, él olía muy mal, y el Señor lo único me dijo es algo que yo no quería que me dijera: abrázalo. Digo, tú te pasas, Balbú, tú te pasas. Y lo abrazo y le digo al oído, sé libre
en este momento. Ese joven se estremeció por el piso. Ese joven hizo mucha fuerza, pero en un momento gritó diciendo: ¡soy libre! Y se levantó. Sandy lo llevó a su casa, lo bañamos, lo vestimos, caminamos con él. Le dijimos: ¿dónde tú vives? Me dice: yo no vivo en ningún lugar, yo vivo donde me caiga la noche. Le pagamos un hotel esa noche. El hermano Jorge y 2 más de su iglesia se quedaron con él hasta el otro día. Y al otro día apareció un muchachito limpio, bonito, buen mozo. Porque cuando Cristo llega a la vida del hombre, no importa dónde tú estés sumergido, Dios cambia al ser humano. Dios cambia al ser humano. Las promesas de Dios son para nosotros planes de bien que Dios tiene para cada uno de nosotros. No importa el proceso que tú hayas atravesado, no importa el proyecto tan difícil que te ha tocado vivir, hay un plan de Dios para tu vida y Él ya lo dijo primero. Te va a levantar, te va a bendecir, te va a prosperar y te va a tomar de la mano y va a decir públicamente: esa es mi hija, ese es mi hijo, pasó la prueba y sus promesas se darán con nosotros. Hace unos días mi esposa comenzó a escribir el proceso que viví hace años, en el 2023. Y el Señor me dijo: vas a comenzar a escribir un libro que se llama Dios en todo tiempo. Porque solamente nos acordamos de Dios cuando las cosas van bien. Cuando hay bendición en el matrimonio. Cuando los hijos están marchando de forma correcta. Cuando en las cuentas del banco hay unos números muy bonitos. Pero Él no deja de ser Dios cuando las cosas también no sonríen. Él sigue siendo Dios. Y yo recuerdo que una noche, al otro día de mi primera cirugía, el Señor estaba ahí conmigo y estaba bien adolorido, bien adolorido. Y miré al sofá donde estaba mi esposa dormida. Y desde esa vez mi esposa no duerme, ella medita en el Señor. No puede dormir noches buenas porque fue muy fuerte lo que nos sucedió. A veces ella se queda cansada al lado mío y yo estoy diciendo: mi amor, Dios te bendiga. Y no la puedo despertar porque tiene el sueño ligero, se despierta y luego para recuperarla no es tan fácil. Y esa noche, al otro día de la cirugía, eran las 12:32 de la medianoche. Y recibí una llamada. Ella me tenía el teléfono secuestrado, pero le dije: déjame amanecer con ese teléfono ahí para yo ver en qué estamos Robel, a ver en qué está Eufemia, si fue a la iglesia. Porque escuchen bien, pastora, lo que Dios no me muestra, las redes sociales me lo revelan. Y estoy ahí dormido y entra una llamada de 2 intercesoras de la iglesia. Pastor, ¿qué? Estamos en la casa de fulana de tal. Digo: ¿qué pasa? Que aquí está poseída por un demonio. Digo: ¿y qué están haciendo ustedes? Estamos orando. Digo: ¿y para qué me llaman? No, para que usted lo sepa. Oye, el tipo pasó ya 6 horas, casi 7 horas en una cirugía el otro día. Tenía 40 y tantos puntos en la espalda. Y esas hermanas me llaman con mucho cariño. Digo: ¿y qué sucede? El demonio dice que no se va. Digo: ¿cómo así? Que no se va. Sí, pastor, que no se va. Mi esposa está dormida. Yo no me podía incorporar mucho porque tenía que ser auxiliado para levantarme, para sentarme. A mí solo una cosa me levantó de esa cama. Y fue un día que Milito me visitó y me dijo: usted sabe, si se muere a los 3 meses la casamos a la pastora. Y me acordé de Milito y me puse ahí al pasito y me senté en la cama. Ella no quería que yo me levantara. Y cuando por el teléfono le digo: ponlo en altavoz y póngaselo al oído. Yo no sé si usted cree en lo que estoy diciendo. Solamente dimos la palabra de autoridad y el demonio se fue. Y aquí están las intercesoras para testimonio de ello. Cuando Dios te ha prometido algo, Dios lo va a cumplir por encima de lo que sea.
Cuando Dios te ha prometido algo, Dios no va a mentir lo que Él ha prometido por ti, porque Él lo dijo a ti y lo va a cumplir. El otro día yo dije, pero ven acá, pero yo estoy para que vengan a liberarme a mí de este dolor. El problema es que muchas veces las promesas de Dios no son como tú quieres que sean. El problema es que muchas veces las cosas de Dios no son como tú crees que van a salir. En un momento determinado Dios va a permitir que seamos apretados, que seamos empujados contra la pared. En un momento determinado Dios va a permitir que el agua nos llegue hasta aquí arriba y que nosotros logramos mirar a los lados y decir, pero no viene ninguna respuesta. Vengo para decirte en esta mañana que no importa que el agua te esté llegando ahí, Dios es Dios en todo tiempo. Y aún ahogándonos, Él será fuerte para llegar a nuestro socorro. Y Él estará a nuestro lado con su mano extendida. Y gritará a los cuatro vientos para que el diablo lo escuche, para que los demonios lo escuchen. Él podrá gritar lo que el profeta vociferó hace años. ¿Acaso el brazo de Jehová se ha cortado? Y esta pregunta retumba en los oídos de Satanás. Y Satanás sabe que cuando alguien camina bajo promesas, él no lo puede tocar ni cambiar nada, porque ya Dios habló primero.